tres palabras. Yo apoyé a Vicente, de que me valía la derecha, una tontería. Fundamentalmente porque sabía que no iba a fallar. Todos me habían fallado, mano. Es que me importa. ¿Ya lo habías visto en Guanajuato? Claro, ya aceptó la reforma aventado. del Estado. Ahí está el libro. Él aceptó solemnemente la reforma del Estado, que era mi nueva constitución. Luego se rajó, pobre Vicente. Su matrimonio ya no digo más, convirtió en una basura la historia e impuso. Toda la democracia que habíamos ganado la pervirtió, la traicionó en la elección de Calderón. Calderón fue un desastre. En 96, el 2006, un momento porque por primera vez la oposición gana ostentosamente Andrés Manuel. Yo estaba a su lado. Bueno, y hasta luego viene Peña. Y luego ya llega Andrés Manuel. Es la transición democrática que nosotros esperábamos. Sí. Pues estaba en la mitad de la carrera, tenía 22 años. Ay. Yo creo que sí, no hay buena edad para perder a un papá, sí. Pero sí, pues tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, me encantaría tenerlo aquí ahorita, ¿no? Y poder platicar con él, intercambiar puntos de vista, ver qué piensas, echar chal, ¿no? Aconséjame. Pero sí, 22 años. Fue un año durísimo, Durísimo, ¿no? Durísimo, fue el 94, que pues enero empieza con el levantamiento zapatista. En marzo matan a nuestro candidato, a Ronaldo Colosio, en septiembre mi papá. Fue un año muy, muy duro. Y luego, pues, el cambio de gobierno y la devaluación del presidente Zedillo ya en su gobierno, y la gran crisis del 95, que pues las secuelas, la verdad, no hay familia que no las recuerde, ¿no? ¿Estabas terminando la carrera? A la mitad prácticamente de la carrera, un poquito más de la mitad, sí. ¿Y cómo te hablaron? ¿Cómo lo vives? No, yo venía saliendo de mi casa, iba a ir a hacer ejercicio, a nadar, y se asomó mi mamá y me dijo, Claudia, ven. Ya sabes, ya voy tarde, no sé qué, me regreso. Mi papá, había hablado yo con él la noche anterior, me había dicho que se iba a ir a Cocoyoc. Mi papá era diputado electo y era el coordinador de los diputados del PRI. Entonces me dijo, me voy a Cocoyoc, vamos a tener ahí la reunión de los diputados antes de entrar a la legislatura. Nos vemos el viernes, ¿no? Esto era un martes en la noche, y el miércoles pasa el atentado, y entonces cuando mi mamá me regresa me dice, oye, estoy viendo en las noticias que tu papá tuvo un accidente. ¿Se enteró tu mami en las noticias? Sí. Pues, un accidente, yo pensé, de carretera, ¿no? Yo sabía que iba a salir a carretera. No, me dijo, parece que le dispararon. Y estoy viendo en las noticias que lo están llevando al Hospital Español. Te llevo. Y así fue. Ahí. ¿Se fueron las dos? Nos fuimos las dos, llegamos ahí al hospital, yo entré y bueno, pues ahí me quedé. En fin, pues ya. Ahí te dieron horas, ¿no? La noticia. Sí, pues horas esperando a ver si lo podían salvar. En fin, empezó a llegar gente, llegó mi tío Carlos, entonces presidente, el presidente electo Zedillo, mi tío Mario Ruiz Massieu, que era su procurador, en fin, pues empezó a llegar todo el mundo, la esposa de mi papá, por supuesto, o sea, amigos, en fin, pues ya, y ahí ya nos dieron la noticia que no lo habían podido salvar, y ya, luego todo pues es como que se pierde ahí en, ¿no? Las horas, los días, un poquito se confunden, pero... Se hizo... Pues ese día, al llegar a un rancho que tengo por acá por Querétaro, pues resulta que me levantaron. Pero no fue fácil. Llegué solo a dormir en una cabaña, y a la hora que llegué, como 12, 14, 15 descalzos me llegaron de repente, de noche en lo oscuro, y armados. ¿Con rostros cubiertos? ¿Armados? No los vi, no? Estaba tan oscuro que no creo que trajera ninguno, nada cubierto, era muy oscuro, y en el momento que yo me bajaba de mi auto, se vienen encima, me trato de defender, pero eran muchos y me dominaron. ¿Qué te decían? ¿O qué te dijeron en ese momento? ¿Sabías qué te estaba pasando? Que soltara el arma. ¿Traías tu arma? Ellos decían que soltara el arma.
y ellos venían armados. Entonces, en el momento que yo estaba totalmente dominado por ellos, me introdujeron en una camioneta, vendado, con esposas. Ojalá que hubieran sido dos lindas esposas. No eran. Pero eran esposas y me transportaron a mi cautiverio. ¿Cuántas horas de trayecto o cuántos minutos? ¿Tenías noción del Posiblemente tiempo? 1 hora y media de camino, lo que no quiere decir que sea 1 hora y media de distancia. Exacto. Porque pueden estar circulando y estar a 500 metros. Sí. Nunca se supo exactamente el lugar, pero estuve así 7 meses y 10 días. Pero vamos a lo fundamental. ¿Por qué puede ser feliz en ese lugar? ¿Cómo sí, llegaste y viviste algún momento de desmoronamiento previo a este pues reencuentro, me imagino? Jamás. Que fue contigo mismo. Jamás tuve un ánimo decaído. Lo que sí tuve fueron alucinaciones, o sea que son locuras. Sí. Y ahí era tal vez de lo más duro que se vive en ese momento, de que te das cuenta de que estás alucinando y dices, si no me matan estos hijos de perra, voy a salir de aquí y me van a llevar a un manicomio, porque estoy perdiendo la razón. ¿Por qué? ¿Qué veías? Los golpes, ¿Qué oías? muchas cosas. ¿Qué alucinabas? Es largo contarlo, pero muchas cosas de horror, de horror. ¿Y veías cosas o era más Estaba viendo en mi tumba, en la tumba donde yo estaba. Estaba yo viendo cómo unos coyotes despedazaban un cuerpo humano y muchas cosas de eso. Entonces yo decía, pues esto es locura. ¿Y eran? Sí, pero lo cierto es que en 88 sí hay un fraude reconocido. Hay un fraude reconocido por estudios que se han hecho y bueno, cualquier estudio que haya visto cifras y la situación, pues reconoce que hubo la famosa caída, que es caída y callada del sistema, que es como digo, hay estudios que se han hecho, libros que se han escrito en torno a eso. Y sí, yo creo que ahí hubo pues ya una intromisión del gobierno para torcer los resultados electorales. Nos decía Porfirio, se cayó, pero sobre todo se cayó. Sí. Se cayó el sistema. Sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo vive esa pérdida? No teníamos de organización, no había cultura para organizarse. Hubo una gran movilización, hubo grandes movilizaciones después del 6 de julio, pero no había organización para hacer una acción concertada, conjunta en todo el país. ¿No fue muy frustrante para usted, ingeniero, el hecho de que después de la caída del sistema, de todo esto, salgan a decir gana Salinas de Gortari? Yo no diría que haya sido frustrante, al menos no para mí, Elise. ¿Cómo lo vivió? ¿Con enojo, con frustración, con preocupación? Con enojo, con irritación y con la convicción de que había que seguir adelante, que ahí no terminaba ni la lucha electoral ni la lucha por el cambio democrático. ¿Qué hizo cuando dan a conocer ese triunfo de Salinas? ¿Fue a su casa? ¿Convocó a sus compañeros? ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Desde el día mismo de la elección, pues hubo protestas, nos reunimos los candidatos de oposición, Rosario Ibarra, Manuel Cloutier y yo, fuimos a Gobernación a protestar por las irregularidades que no sabíamos de qué tamaño eran todavía el mismo 6 de julio. Fuimos ante la Comisión Nacional Electoral, que presidía Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, y presentamos una propuesta ahí mismo en Gobernación, hubo un documento que ahí se leyó, y después pues a esperar ya los resultados electorales oficiales. Nos fue llegando poco a poco información, porque los partidos, en este caso del Frente Democrático, pues habían podido obtener actas o recogido actas o tener información, y nos estuvo llegando información hasta unos 3 días después, como normalmente hasta el miércoles siguiente al 6 de julio, que es cuando se tenían que dar los resultados oficiales. ¿Hay alguien dentro del gobierno en aquel momento que estuviera cerca de ustedes que les dijera,
esto no está bien. ¿Había ahí mismo dentro del sistema inconformes y que estuvieran en contacto? Nadie se manifestó que yo lo haya percibido. En ese momento, ¿cómo eras? ¿También ubicado o eras así acelerado? O tus hermanos, yo me acuerdo que hace poco un actor, empresario, dijo que se iba de pachanga con los hijos de Miguel de la Madrid. Un actor empresario que a pesar de los años se ve que no ha madurado, ¿no? Porque yo entendería que un muchachito de 14 años te deslumbre el poder y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, primero, ese muchachito no tenía que ver conmigo, no tenía que ver conmigo porque la edad es muy diferente, muy diferente. ¿Él habla de quién? ¿De tu hermano? Pues no quiero decir de quién habla, pero él habla de cosas que además no pasaron. Imagínate que mi papá se iba los miércoles a Cuautla. No, mi papá trabajaba hasta el sábado. Y sí teníamos una casa en Cuautla, que era una casa de fin de semana, pues donde trataba de ir mi papá con la mayor frecuencia posible. Entonces, son de estas cosas que confunden entre ficción y realidad, y lamentablemente hacen daño, porque no se dan cuenta que con sus comentarios, pues sí mandan la imagen de que, por ejemplo, en el caso mío, pudiera yo haber andado en la frívola. Que eras un juniorzazo, que además estaban ahí a tu disposición el Estado Mayor Presidencial y atendiendo las casas. Yo creo que también es una falta de respeto y conocimiento, porque yo que conviví con el Estado Mayor Presidencial durante tantos años, son personas que te cuidaban, pero nunca fueron serviles, nunca. Entonces, por lo menos, la experiencia que yo tengo es de gente que te cuidaba, ¿verdad? Y entonces, pues sí, lamento esos comentarios para llamar la atención, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y siempre hay como el amigo que de pronto aparece, ¿no? ¿No te pasó a ti en particular de que tu papá presidente, entonces ya, somos super cuates? Sí, hay los amigos de los hijos del presidente, ¿no? Como hay también la anécdota de alguien que creo que sale de Palacio y de repente, oiga, ya no lo he visto por mi casa, ya no me manda usted regalos cuando era secretario. No, al secretario le sigo mandando regalos. Usted ya dejó de ser. Exacto. Pero es curioso que haya gente que se ostente de que sea tan convenenciera y quiera de hacer eso una cualidad. Para mí no es una cualidad. Oye, ¿y a ti? El tema es, y me parece que eso es parte de las desinformaciones que el gobierno propaga, está comprobado que la gran mayoría de las amenazas contra los periodistas no viene del crimen organizado fuera del gobierno, viene del crimen organizado dentro del gobierno. Está probado. Las amenazas, los atentados de muerte que hasta este momento he sufrido es por el gobierno principalmente, el gobierno, integrantes del gobierno que pertenecen al crimen organizado, pero siempre desde la esfera del gobierno. Entonces, yo continuaré con mis investigaciones y cuando los narcotraficantes hablan conmigo, y sé que eso tal vez para la sociedad sea difícil de entender y quisiera que lo comprendieran, yo pongo mis reglas. A mí ellos no me ponen reglas. A mí ellos no me van a poner condiciones. Quieren contarme su historia, va a ser con mis reglas. Por supuesto, en el periodismo de investigación, con cualquier fuente de información, con cualquiera, sean narcotraficantes o no, hay una serie de códigos, como guardar el anonimato. Yo conservo el anonimato de una víctima o de algún otro personaje, si esa es la interacción que se está teniendo, si son las reglas del juego para el tema de narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, de periodismo me refiero. Y entonces, por ejemplo, mucha gente me dice, es que Anabel habla con delincuentes. Yo no puedo dar detalles, pero lo que puedo decir públicamente es que yo no hablo con gente que no haya ya declarado lo que me declaran a mí alguna autoridad. Pero cuando comienza el gobierno de Miguel de la Madrid, empiezan las medidas neoliberales, recorte al gasto social, la caída del salario, o sea, es un shock. El año del 83 es un shock. Y surgen diversos frentes y organizaciones de lucha contra las políticas neoliberales. Y yo ahí participo, ¿no? En el 83 tengo 16 años. Entre las
acciones que se convocan está el paro cívico nacional del 18 de octubre de 1983. Con unos compañeros nos fuimos a pintar una barda de unos lavaderos públicos y ahí nada más pusimos 18 de octubre, paro cívico nacional. Y llegan unas patrullas de esas de seguridad pública. Nos detienen, nos suben a las patrullas, nos golpean. Yo dije, pues esto ya había pasado, esto se supone que esto ya no debía ocurrir, ya había pasado la reforma política. Era que policía del Distrito Federal. Policía del Distrito Federal de entonces, así es. Y entonces dijimos, yo pensaba, pues no esperábamos que eso sucediera. Afortunadamente todavía había inercias que se utilizaban, pues ahora sí que por cosas del pasado, entonces un chavo se quedó cuidando en una esquina que no pasara nada, ¿no? Pero, Aunque ¿y los golpearon en dónde? ¿En las patrullas? En las patrullas. Nos golpean en las patrullas y las patrullas más adelante nos llevan, somos 4. ¿Qué pensaste ahí ya? No, pues nos preocupamos muchísimo. Y más adelante nos entregan a unos agentes y en unos coches, unos vehículos de esos tipo lancha. ¿Te acuerdas de aquellos Galaxy LTD? Sí. Los Galaxy LTD que eran gigantescos, que traían los judiciales o los agentes. Como batimóvil. Nos meten a los 4 en uno en la parte de atrás, nos piden que nos tapemos la cara con nuestra camiseta y luego pues nos llevan a un lugar que no supimos qué era, ¿no? Pensando históricamente, yo pensaba en 2 posibilidades. Una es que nos hayan llevado a la Dirección Federal de Seguridad, que estaba por el Monumento a la Revolución, y la otra a Tlaxcuaque. Es muy posible que fuera esta última, ya conociendo un poco más. Pues porque estamos en un lugar completamente oscuro. Ahí nos tuvieron 24 horas, ¿no? Ahí pasamos la noche secuestrados, o sea, desaparecidos. ¿Estabas en alguna celda o en alguna...? No, en un cuarto nos meten, nos vendan la cabeza. ¿Era como una casa de seguridad? No. Se abre un portón, o sea, cuando llegamos en el coche LTD, se abre un portón, el coche baja, se siente que el coche baja, como si fuera de esos estacionamientos hacia abajo, o como si fuera un sótano. Nos bajan con la cabeza cubierta, no abran los ojos, en fin, inmediatamente nos meten a un cuarto. El cuarto no tiene ventanas, es completamente cerrado. Ahí nos vendan la cabeza, ¿no? Ahí nos tienen, ¿no? No habla. A ver, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es salirme de Tepatepec. O sea, con todo respeto, lo digo, en una vida de violencia, en una vida de abuso, en una vida de pobreza. O sea, a lo mejor en ese momento yo era feliz porque no tenía otro punto de comparación. Pero claro que lo mejor que nos puede pasar a miles de mujeres es tener independencia económica. O sea, qué mala onda, y aquí voy a hablar de algo, o sea, pobre de mi madre, que nunca pudo dejar de vivir esas golpizas, porque no tenía la autosuficiencia económica. ¿Golpizas, Xochitl? ¿Golpizas? Ah, no, golpizas. ¿Golpizas? Golpizas. Golpizas horribles. O sea, violentas. ¿Tu madre vive? No, murió. No. ¿Cómo se llamaba? Berta. ¿Como tú? Como yo, sí. No, una cosa... Bueno, golpizas a nosotros, los niños. Golpizas brutales, o sea... ¿Tu padre? Sí, claro. A nosotros, a mi madre, alcoholismo. O sea, dices, claro que voy a aspirar. Y mi único sueño era irme de ahí. O sea, yo no quería quedarme el resto. Y me lo dijo mi madre. Tú no te puedes ir de aquí. Aquí nacimos y aquí nos tenemos. Me dijo, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir. Y yo volteé y le dije, mamá, te vas a morir tú aquí, pero yo no me voy a morir aquí. Yo no me voy a casar con un hombre como este. Yo no voy a vivir en pobreza el resto de mi vida. Y eso fue lo que me llevó a venir a Iztapalapa, a un cuarto de azotea. Ahí arranqué. ¿A qué edad? A los 16 años. 16, ¿todavía eras menor de edad? ¿Tu madre todavía vivía? Mi madre vivía, mi padre vivía, y yo dije, ahí muere. ¿Tus hermanos, tus hermanas? Allá estaban todos. ¿Cuántos son? Éramos 7 y vivimos 5.
Allá te mueres. ¿El ingeniero? ¿Cómo es el trato con el ingeniero? ¿Cómo es de jefe? ¿Es duro? Es duro a veces, es muy amoroso, no conmigo por ser su yerno, con la gente que trabaja con él en general. Yo creo que se encariña mucho con la gente, pero es duro. ¿Y sabes qué pasa? Que luego hay que conocerlo para entenderlo, porque luego el ingeniero se desespera muy rápido y se acelera, pero porque es un cuate que piensa más rápido que tú, literal, o sea, no es un decir, ¿no? Entonces, en lo que tú le estás platicando, pues él ya fue y vino 18 veces, pero no creas que te lo digo así como, no, 18 veces, o sea, tú empiezas a platicar y él ya sabe en qué vas a terminar, ¿no? Entonces de repente se desespera un poco. Tienes que ser muy directo, muy claro, muy preciso. Es esto. Sí. Entonces, cuando le agarras el modo de quitar lo intrascendente y llevar, hablando de negocios, como jefe, y llevar las cosas al grano y a lo que te truje chencha, entonces es más fácil llevar las reuniones. Y en eventos familiares, en Navidad, Año Nuevo, ¿hablan, o sea, en algún momento hablan de negocios o se desconectan? ¿Cómo es? Pues sí sale el tema de repente, normal, ¿eh? Y acá, oye, ¿en qué momento te habló Andrés Manuel López Obrador para que formaras parte de Morena? Después de ser una persona cercana a Felipe Calderón, ¿no? Porque lo ha sido. Y se supone que no lo quiere o es un némesis. ¿Qué hay? Primero, déjame darte la bienvenida a mi oficina. ¡Bienvenido! Aquí a esta parte michoacana en la Ciudad de México. Yo soy muy feliz aquí. Y aquí vinieron a buscarme, aquí a esta oficina. A esta oficina. ¿Quién es? Primero fue su hijo y luego ya directamente él. ¿Cuál de sus hijos? Andrés Manuel. Es el único que lo conozco. No conozco a los demás. Y yo hablé con él. Y me ofreció la Fiscalía General de la República. ¿Qué? ¿Y por qué no aceptaste? Eso fue lo que... O sea, ¿te debemos a ti el que esté el fiscal Alejandro Gersmanero? No sé, no. Germán. No. Era una terna y entonces había una terna y había que... De la terna estaba el que ahora es ministro, González Alcántara. Sí. Juan Luis. La magistrada de Gives, que es miembro del Consejo de la Judicatura. Y como no acepté yo, y me dijeron, si no aceptas tú, va otro expanista que yo respeto y que quiero mucho, el maestro Bernardo Batis. Entonces, ellos tres fueron en la terna. O sea, tú dices, a mí que no me culpen. No, o sea, en mi lugar entró Batis en la terna. Sí. ¿Por qué seguí yo a Andrés Manuel López Obrador siendo panista? Porque yo soy de los panistas que creían o que creen en que el país se tiene que igualar. La bandera de por el bien de todos, primero los pobres, es una bandera poderosísima, que merece más eficacia de parte de este gobierno, porque está dejando más pobres de los que encontró. Esa es otra cosa. Sí, el discurso. En tu caso particular, ¿era una excepción en tu familia o todos eran muy trabajadores? ¿O cómo fue ahí? ¿O era tu carácter? No, te voy a decir, la verdad es que en mi casa las mujeres no somos extraordinarias todas, debo decirlo, en términos de reconocer, todas hemos hecho cosas extraordinarias, cada quien desde el espacio que le gusta y lo hace. Sin embargo, todas trabajan, voy a corregir, todas trabajan fuera de casa, porque no hay mujer que no trabaje. Exacto. Corrijo esa parte. Y luego tenemos esta otra parte donde te digo, mi mamá fue una mujer, voy a decir, aparentemente tradicional, dado que su labor principal fue ser esposa y madre de familia. No obstante, participaba de una manera muy activa en los negocios, en el campo de mi papá, en el campo. Tenía ella una escuela de formación para las esposas de los trabajadores y hizo ahí un trabajo muy importante a lo largo de ese tiempo.
voy a entrar en cómo llegamos nosotros, por decirlo así, a tener esta posibilidad. Primero, mi papá creía enormemente en que la educación era la mejor herencia que nos podría dar, porque decía que todo lo demás va y viene, y decía, yo les puedo dar dos cosas que nunca te van a poder quitar: esto que tengas en tu corazón y lo que tengas de conocimiento. Mente y corazón. La calcinan viva, Estuve en una corte de Estados Unidos y un científico dijo que si nomás en las películas alguien muere con un balazo, mis hijos y mis nietos, pues ellos murieron quemados, no vinieron balaceados. A lo mejor estaban balaceados, pero más que nada murieron, para que entiendamos la magnitud de este problema. Y después, y yo llegué ahí y encontré a mi hija en un estado de abandono. 36 horas después llegaron unos de forenses a ayudarme a ver qué huesitos rescataba. O sea, ¿qué abandono es ese? Bueno, ahora sí. Pero ese sistema, pero ¿sabes qué me dicen? No, es que así es México. Tú confórmate con lo que tienes. ¿Tú cómo te enteras? A mí luego lo que pasa es que a mi hija iban a una boda. No, pero lo más trascendental es que a mi hija iba en un Suburban, ella iba para llegar a cualquier parte de Estados Unidos o Casas Grandes o Levarón, tienes que cruzar por ese caminito. O sea, no importa dónde iban, hombre. Iban para Chihuahua. ¿Tenían que pasar por ahí? Tenían que ir a Chihuahua. Fíjate pero otra cosa, no tenían que pasar tanto por... Mira, entonces a mi hija se le avería una llanta y otra de las camionetas la devuelve, la deja tirada con su suegra, porque mi hija estaba casada con un chavo de allá. Su suegra le presta un Suburban y se arranca para tratar de alcanzar a aquellas muchachas. Ellas se le adelantaron, las otras dos. Porque la masacre de donde está la bebé y esa son 14 kilómetros de retirado de donde matan a mi hija. Mi hija se acababa de arrancar de su casa, es una pavimentadita, y en cuanto agarró la terracería rumbo a Chihuahua, al kilómetro y medio la asesinan. Pero es que vuelvo a lo mismo. Es como la de que si está traumado de niño y odió a mi mamá, o dijo de qué manera Federico tuvo amor que yo nunca he tenido, y tuvo una familia que él nunca ha tenido, y dijo, pues contra la familia. Es que seguimos sin entender. También decimos el testamento, porque me decían, es que ¿por qué no dan el dinero? Y yo le decía, bueno, díganme cuál dinero. Pues el dinero que tienen, pero es que había un testamento. Federico dejó clarísimamente un testamento en el cual todo es para Alejandro, y Alejandro es el albacea. A mi mamá nada más se le dejan 3 cosas, mismas que renuncia a las 3 para que me ayuden a salir de la cárcel. Renuncian porque te encarcelan, y entonces pide Alejandro Gertz Manero que le entreguen todo lo que tienen, lo poco que les habían dejado. Al final del día fue poco, ¿no, Alejandro? No sé, o sea, ¿cuál es tu reflexión ahora también del papel que jugó el propio Federico? Después de tantos y tantos años de esta historia de amor, yo entiendo que es una historia de amor, lo platicabas así, pero también es una historia de mucha misoginia. Deja a tu madre con 3 cosas. Esa es otra estos señores tienen millones. Sí. Tienen, porque bueno, están ahí las cuentas y los, ¿no? Mira, ahorita aprovecho este espacio. miles de millones. Miles de millones. Yo aprovecho este espacio porque realmente mi mamá ya no va a ver esta entrevista, porque ya no la escucha, porque ya no ve, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues nunca se lo he dicho a ella. Pero cuando las cosas suceden en el 15, ya por el 17, me dice el abogado, otra vez Alejandro hizo esto y se amparó, pero perdió el amparo. Seguía la piedrita en el zapato. Sí. Y yo pensé y dije, ¿para qué se lo digo? Pero siempre para mi interior decía yo, el culpable de lo que está pasando a mi mamá, no de ahora, del 17, ¿es Federico el que tuvo la culpa? ¿Es Federico? ¿Por qué no la protege? ¿Por qué no la protegió totalmente desamparada? Yo hablé con Federico porque yo tuve conocimiento de ese testamento y le dije, Federico, mi mamá con esto no vive. Y ahorita mi mamá, estás hablando de hace 10 años o 15, mi mamá
ahorita porque está sana, ahorita porque no necesita enfermera, pero estamos hablando de un futuro. Mi mamá no va a poder vivir con esto. Esto es una pensión muy pequeña, no vive. Y todavía le decía yo, bueno, y es una pensión muy pequeña, y aparte si dijéramos, tienen casa, pues si todo el dinero entra para comer, pues no estaba tan mal. Pero no le estás dejando ni seguro médico, ni le estás dejando casa. Nada. ¿no? Cerca de Acapulco. Y hay toda una historia que infelizmente no hemos logrado develar. La transición no ha llevado a una justicia transicional. No es gratuito ni fortuito lo que pasó hoy en Ayotzinapa. Cuando ves que más del 80% de las desapariciones de la guerra sucia pasaron en Guerrero. O sea, hay historias atrás que explica un fenómeno histórico, por así decirlo, que todavía no han salido a la luz. Obviamente crecimos con estas historias de Lucio, historias de... Bueno, después tuve un querido amigo, bueno, tengo, pero hace muchos años no lo veo, Napoleón Glockner. ¿Cómo no? Y me platica la historia de su padre, ¿no? Una historia así también. Los jóvenes de hoy no alcanzan a mencionar lo que era ese México oscuro, donde el periódico era controlado por el gobierno, la televisión era controlada por el gobierno, la radio era controlada por el gobierno, todos los espacios públicos eran controlados por el gobierno y las verdades oficiales eran construidas. Y las personas que se rebelaban contra eso, esencialmente eran enemigos del régimen. Pudieran ser profesores universitarios, estudiantes, líderes campesinos o sencillamente líderes sindicales que reclamaban derechos. Esa etapa muy oscura de México se fundaba en que no se permitía ninguna disidencia. Cualquier expresión de disidencia era salvajemente aplastada. Y fuimos construyendo esas poquitas libertades, pero el fenómeno de los desaparecidos en México es un fenómeno que no ha tocado tiempo de verdad. Ha habido algunos intentos y la época de los 80s y 90s fue empujando libertades y derechos. Es justo la etapa en la que yo entro ya como joven adulto a trabajar, a Cencos. Yo empiezo a trabajar en Cencos en los 90s. Mi trabajo era organizar conferencias de prensa. ¿Y hay alguna historia en particular? Seguramente muchas, pero que tengas ahorita en mente que digas esto me marcó. Bueno, imagino el viaje, por supuesto, a la India, pero en historias que conociste aquí en México, en Cencos. Me impresionó muchísimo la Huasteca hidalguense. Que la mencionaste hace rato. Había unos curas, muy amigos de mis padres. Y yo fui varias veces. Cerca de Huejutla había varias comunidades. Y enterarte de que en México amarraban indígenas y los quemaban, ¿no? Y enterarte de que los caciques del lugar no les permitían tener un transporte para sacar su café y sus naranjas. Y si se organizaban, quemaban el vehículo. Y que todavía existía la pernada. La pernada, este derecho de cuando se casaba una pareja, la primera noche se quedaba con el cacique. Con el cacique, ¿no? La mujer se quedaba la primera noche con él. Para mí fue muy revelador de las desigualdades de México. Antes de morir, mi padre me dijo, oye, qué bueno que seas tú el que le diste el registro como partido político a Morena. Y me dijo, te encargo mucho lo que va a pasar. Esto no lo ha contado Elisa, pero te encargo mucho lo que va a pasar. En 18 vas a tener una gran responsabilidad histórica. Y al final del día, pues en 2018, como INE, como presidente del INE, le levantamos la mano a quien recibió los votos en una elección muy complicada, pero a quien democráticamente ganó la elección y a quien seguramente en su momento a mi padre le hubiera gustado, pues porque fue maestro de Andrés Manuel y muy cercano a Morena al final de su vida. Yo me quedo con esa satisfacción.
Luego hay quienes vulgarmente dicen que lo que pasó después habría significado que si se hubiera arrepentido y que si se hubiera resucitado se volvería a morir, pero esas son vulgaridades a las que yo no entro. ¿Por qué ha sucedido esto? Ahora que me platicas esta historia y que la gente está escuchando, cuando se acaban los Lorenzo, argumentos... Cuando dicen es neoliberal o lo que le interesa... ¿Qué voy a ser neoliberal? Yo he criticado el neoliberalismo toda mi vida, antes de los que muchos de los que lo critican hoy, ¿no? Pues ahora son todos los presidentes los que están ahora. Pues hombre, a ver, hay quien dice... Por cierto, candidatos de la próxima jornada electoral también. Hay quien me tacha de neoliberal, pero en su momento votó por el FOBAPROA. Por favor, hombre, yo he sido ya escribirás un como... libro, ¿no? Ya escribirás un libro o algo así. Bueno, ya escribí uno contando todo lo difícil que fue construir la elección, cómo llegamos a la elección de 2018 y cuáles fueron los trabajos y los días, libro de Hesiodo, que tradujo mi madre, los trabajos y los días que tuvimos que pasar aquí para que la elección del 18 fuera una elección limpia, transparente, equilibrada. Y fíjate lo curioso, antes de la elección de 18 muchos me decían que yo estaba haciendo las cosas, sesgando las cosas en mis decisiones como consejero presidente para favorecer a Andrés Manuel López Obrador, que por qué no lo bajábamos de los spots a los que tenía derecho de estar, que por qué callaba a los empresarios, advirtiéndoles que podían caer en una ilicitud en su campaña en contra del candidato López Obrador, en fin. Pero es un presidente muy popular. La gente por supuesto, lo quiere, si reparte lo sigue, 21 millones de apoyos, ¿no va a ser popular? Perdón, se gasta 500 mil millones de pesos. A ver, ¿cómo se evaluaría esos apoyos directos? Porque mucha gente dice, pues está bien, porque es una forma de redistribuir la riqueza. ¿Es así? Sí y no. A ver, tercera edad, déjenme segmentarlo. Totalmente de acuerdo en que se entreguen Se directamente. tienen que dar, claro. Porque no es una gente que pueda trabajar y en función de su trabajo y esfuerzo poder desarrollarse. Así es. Se justifica. Son personas que ya nos dieron lo mejor de sí, que ya trabajaron, que ya no van a tener esa misma posibilidad, que a lo mejor, ojalá, además, siguieran trabajando toda la vida, pero es muy difícil en este país. En fin, está bien. Me parece que es una política pública. Déselo a jóvenes con la esperanza de que los conduce por un buen camino. No ha ocurrido así. Primero, al regalarles dinero, les mata el espíritu del esfuerzo de trabajar. Perdón, que yo acude al ejemplo de que me ponían a lavar, me ponían a lavar botellas, porque entonces se vendían muchos de los productos médicos y de belleza en botellas, ¿sí? Que las lavaba uno para que sirvieran. Pues que recibas muchos mensajes diciendo estoy contigo y muchos mensajes incluso de odio. ¿Te va peor siendo mujer en estas circunstancias? Pues mira, por lo de ser mujer, pues siempre, porque pues en México hay una cultura muy machista. Pero yo no hago caso a los machistas. Es más, procuro ni perder tiempo con algún machista. Yo los anulo, los hago a un lado y procuro no perder tiempo ahí. No es un... Y el ataque por ser mujer, pues por ejemplo... lo que se refiere a la sexualidad, en eso en particular es muy chistoso. Y yo digo, pues sí, chistoso. Por ejemplo, si es un hombre, un político, no le dicen que tiene una muy mala pareja, una muy mala vida íntima, cuando están enojados con él. Y a las mujeres se nos ataca desde que estás en tu periodo o es la menopausia o no, o eres solterona, ese tipo de cuestiones que no vienen al caso. Eso es loca, ¿no? O sea, eso es algo como muy claro que siempre dicen sobre las mujeres, ¿no? Es que está loca, ¿no? Es una forma de descalificar en automático y muy normalizada. O asociado a la prostitución. Ah, bueno, sí, todo el tema todo ese tipo de cuestiones. Sí.
Yo no les doy ninguna importancia, a mí no me hacen mella en lo más mínimo. Quien utiliza ese tipo de argumentos para denostar, pues no merece ni que lo voltee a ver ni que le preste atención. A mí no me gusta mucho hablar del tema de la mujer, porque me interesa más poner el ejemplo, más que palabras, poner el ejemplo. Yo nunca he tenido limitaciones, ni miedos, ni nada por el estilo por ser mujer. No me considero una presa, yo me considero una depredadora, y no, en el buen sentido, quiero decir, no una víctima, sino yo procuro estar más bien al ataque, no a la defensiva, sino al ataque. Y es una cuestión que me inculcó mi papá y mi abuelo desde niña, en el sentido de que yo valgo por lo que soy como ser humano, para empezar. Entonces, no permito distraerme con ataques absurdos y estúpidos. Yo soy fotógrafa, entonces evidentemente en ese momento, toda mi etapa de activista y de la primera etapa como simpatizante de Morena, he estado yo del lado de la cámara. De la cámara, por la carrera además, me imagino que lo que más... Sí, un poco, pero desde chiquita también siempre me gustó. Ajá. Entonces, y tengo por ahí una foto, te las compartiré. Sí. Lo primero que vi cuando yo llegué fue una señora, todo el terreno árido, así cuando la tierra se ve que hasta la ves y te da calor. Sí, sí. Y en el centro una mujer rarámuri con un palito, que llevaba horas picando la tierra y llevaba un puñito de ramas, llevaba horas y eran como quelites. Entonces le preguntaba, oye, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo? No, pues llevo horas y con esto voy a comer las próximas semanas con sal y en agua, ¿no? Entonces, claro, la sequía era brutal. El impacto fue brutal. La manera, por supuesto, en la que se organizan las comunidades indígenas siempre es un aprendizaje, ¿no? Allá están las figuras de los gobernadores. Había una gobernadora mujer, lo cual también me impactó y me gustó mucho. Y nosotros les decíamos, bueno, ¿cómo lo repartimos? Y ellos decían, nosotros pensábamos pues que a los que venían de más lejos, ¿no? Ellos decían, no importa si vienen más lejos o más cerca, hay que iniciar por las personas con alguna discapacidad, por mujeres y por niños, y a raíz de eso empezamos a repartir. Pues los gobernadores pensamos que nos iban a pedir más, incluso como en esta lógica a veces que ya traemos medio descompuesta, pues algunos compañeros le estaban dando más, ¿no? De las despensas que se fueron armando, y los gobernadores decían, no, nosotros igual que los demás y hasta el final, porque somos las autoridades. Entonces, claro, esa manera en la que se ejerce el poder, en la que se entiende la colectividad, etcétera. Sí. Y lo brutal que fue, yo recuerdo que un compañero, cuando llegamos, vimos todas las personas que habían bajado, traíamos el orgullo de las toneladas, de las 67 toneladas que habíamos llevado. No era nada, fue brutal. Yo recuerdo que, además yo tenía 22 años, evidentemente era mucho menos dura. Yo recuerdo que un compañero me decía, Citlali, nosotros venimos a ayudar, no te puedes poner mal, o sea, porque sí fue mucho impacto, ¿no? Y él nos decía, venimos a ayudar, no nos pongamos mal, hagamos lo que nos toca. Pues bueno, al final, pues ha sido toda una experiencia. ¿Lloraste? O sea, no lloré porque no soy tan chillona, pero sí tenía ganas de llorar, ¿no? Tuve que contenerme y pues éramos 7 en realidad. De un acopio en el que fueron decenas que llegaban durante semana, pues nos tocó ya en la entrega solo a 7 personas. Sí. Entonces era, y bueno, cantidad de niños y demás. Entonces fue la verdad una experiencia. Era el 2012, venían elecciones para Peña Nieto. Yo me quedo con una conclusión que creo que me aferró más a militar a Morena, y es, de nada sirve, porque yo llevaba años marchando en movimientos, en actos de resistencia, en actividades en la universidad, etcétera. De nada sirve que solo nos opongamos a todo, ¿no? Que marchemos por las víctimas de la guerra, que marchemos contra una mala decisión del gobierno, contra una reforma que afecta a los derechos, que nos solidaricemos con las poblaciones indígenas. O sea, de nada sirve si no estamos cambiando el país. O sea,
Yo también por mi carácter, tengo un carácter más veracruzano que tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas son más ensimismados, más recios. El veracruzano más ambientado, más alegre. Sí. Y porque me gusta mucho la música jarocha. Yo me fui a Jalapa a intentar estudiar en el conservatorio composición musical clásica. Entonces sí, siempre he estado ligada a Veracruz. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué después la sociología? ¿En qué momento llega? No, siempre. Porque en Tlaxcala el movimiento estudiantil, yo había sido líder de la prepa, de mi prepa, y en Tlaxcala el movimiento estudiantil se alió mucho con el movimiento campesino, se fusionó mucho con el movimiento campesino. El movimiento campesino en Tlaxcala fue muy relevante en los años 70, en 72, en 73, en fin, hubo una marcha muy famosa, Puebla-Tlaxcala, que cerró la autopista, que es una vía de comunicación muy relevante para todo el Golfo y el centro de México, y fue un movimiento fuerte, rebelde, demandando justicia y reparto agrario. Entonces estábamos muy ligados, estudiantes y campesinos. Cuando me voy a Jalapa, yo ya con estos antecedentes, sin darme cuenta, un poco sí, un poco no, me empecé a meter en la política estudiantil de Jalapa, y ya cuando me nombraron como jefe de grupo del propedéutico, que era el tercero de prepa del área de artes para no sé qué, dije, no, aquí la política. Entonces es como que tengo una vocación por el arte, pero una personalidad para la política. Para la política. Entonces dije, y como finalmente en las dos cosas el propósito relevante son los seres humanos, en el arte conmover o retratar o alimentar el espíritu humano, y en la política el que haya mejores condiciones de vida para los seres humanos, el que haya más justicia, te identificas, dije, no, mi perfil es político, y entonces, como en la Universidad Veracruzana todavía no había Facultad de Ciencias Políticas, me vine para México. Empezando ya. ¿No? Oye, y tú decías que ibas a ser su jefe. Por ser presidente de la República. Presidente. Ya no seré su jefe porque ya desaparecieron el Estado Mayor Presidencial y bien hizo el comprado presidente. Les voy a ganar. Entonces, ¿tienes la convicción de que puedes ser presidente de la República? Bueno, si te dedicas a la política, y yo creo que cualquier ciudadano, cualquier mexicano lo sueña, ¿no? Ahora sí, como la canción, como la canción de ¿qué quiere ser? Estrella de rock and roll o presidente de la nación, ¿no? Entonces, claro, pero yo creo, ¿qué vas a hacer? Exacto, yo creo que como nunca las posibilidades de que yo sea candidato del movimiento son altísimas, contrario a lo que quieren reconocer, porque están subestimando y despreciando al pueblo. Abajo las cosas están muy bien, yo veo las cosas bien difíciles, no soy ningún ingenuo, pero veo muy bien, veo buenas posibilidades. Pero bueno, te estás sumando a la exigencia de que haya un proceso pues muy claro, muy transparente, el tema de las encuestas, ¿no? ¿Cómo has visto la forma en que se han elegido a los candidatos ahora con la dirigencia? Bueno, las imposiciones son evidentes, ¿no? Las imposiciones y los atropellos son evidentes. ¿De Mario? Yo creo que ¿quién? Yo creo que es toda la estructura que se ha creado. Por supuesto que Mario ha hecho muchos atropellos, compañero y amigo, pero pues, claro que han hecho barbaridades. En México. Cuando muere mi padre regresamos a México porque mi madre era mexicana y nos mudamos, recuerdo, a un departamentito así chiquitito en la calle de Pedro Luis Ogazón. Sí. Y después mi madre ahorró y nos hicimos nuestra primera casita en Echegaray, luego en Jardines de la Florida. Yo crecí en el Estado de México. Sí, fui a una escuela que se llama el Instituto Kipling, del cual soy orgullosa egresada. Siempre fui muy estudiosa, era la típica nerd, porque empecé a usar lentes, era flaquita de trenzas,
mi mejor amiga era también nerd, Adriana Mezquita, y éramos las primeras en la clase, o sea, siempre nos sacábamos las mejores calificaciones, porque, confieso, me encantaba la escuela, yo odiaba los fines de semana, porque quería regresar el lunes a seguir leyendo, aprendiendo, sacándome 10, porque lo que sí me quedó claro es que yo quería esa vida que había empezado con mi padre y que pues no había dinero. A mi mamá no le gusta que yo diga esto porque en México es políticamente incorrecto aceptar que no tenías dinero. Se la pasaba mal y nunca la pasamos mal en el sentido de que no hubo carencias, no. Pero una anécdota, yo iba al Kipling y teníamos una falda de tablones, la que había que planchar y yo la planchaba los domingos en la noche. Pues una noche me equivoqué con la plancha y le hice un hoyo a la falda y mi mamá le hizo una costura porque pues no había dinero para comprar otra falda y pasé todo el año con la pena de que mi falda no tenía los tablones iguales a los de mis compañeras. Es un fraude a la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era lo opuesto de Andrés Manuel López Obrador. Él creía en la ciudadanía, él creía en la democracia, él creía en las elecciones, en generar una prosperidad a partir de que los ciudadanos participaran. El presidente Andrés Manuel, él cree en sí mismo, él cree que él es el que tiene el sentimiento del pueblo y que lo debe defender al pueblo, como una visión... El Estado soy yo. Sí, una visión muy paternalista, con una visión muy paternalista, y justo lo de Francisco Madero era el contrario, es decir, vamos a hacer instituciones, vamos a hacer democracia, vamos a liberar el juego. Pero utiliza estas figuras, no solo a Francisco Madero, a Felipe Ángeles, ahorita lo mencionas, pues también fue traicionado por el ejército, por Huerta. Es tratar de chupar de la historia prisionero. De estas imágenes para apuntalar un proyecto, pero son como una fachada que tiene estos apuntalamientos para sostenerse, porque no se sostiene solo. Pero déjame decirte algo raro. Lo mismo hizo el PRI. El PRI igualito, tenía a Francisco Madero como el gran Chanoc, el héroe, pero en realidad el PRI pues era lo contrario de Madero, ¿no? Entonces es justamente, dime... apropiarse. Dime qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Es exactamente esa revelación, estás presumiendo lo que no tienes. Yo estando todavía en la preparatoria, Elisa, tenía 3 camisas y 3 pantalones. Era todo lo que tenía. Y otra cosa que nunca he platicado, había 3 cuartos en la casa. Un cuarto para mujeres, un cuarto para hombres y el de mi papá y mi mamá. Y en el cuarto para hombres solo había una cama matrimonial para 5. 3 en la cabecera y 2 en la piecera. Así. Haz de cuenta, intercalados. Así, 3 y 2. 5 nos quedábamos en una cama matrimonial. O sea, dormías con los pies de tu hermano. ¿Cómo le llaman? En la de taquito, decías tú. Hazte de taquito, te doblabas así para que cupiera. Sí. Entonces fue una niñez muy pobre. Y ¿Hambre llegaste a pasar? Sí, claro. ¿Hambre? O sea, toda nuestra educación fue pública, sí, porque mi papá nos llevaba a trabajar el sábado y el domingo. ¿Qué hacía tu papá? Campesino. Él campesino y después comerciante. Le combinó la agricultura con el comercio. Puso un puesto de agua fresca para vender agua fresca y sostener a la familia. Y en el rancho teníamos vacas, producíamos maíz, frijol, y vendíamos en el tianguis. Entonces, fue una vida de privaciones. Por eso nosotros provenimos de abajo, desde amero abajo, porque mi padre estudió solo hasta el 2º año de primaria. Sí. Mi madre creo que terminó la primaria, pero su ausencia nos afectó bastante. Y
¿Qué opinas del tema de Rosario Robles? Venganza política personal de él. No le va a perdonar jamás a Rosario que lo que él está seguro que sucedió, que Rosario fue parte de las publicación de las grabaciones de los videoescándalos. De Ahumada. De Ahumada. Con las ligas de Bejarano. Él piensa que ahí estaba Rosario. Así es. Es por eso. Es por eso. No se lo va a perdonar. Rosario va a seguir allí, quizás hasta que Andrés se vaya del gobierno, formalmente. Sí. Porque además Rosario, yo creo que a estas alturas está convencida, y nomás para terminar una reflexión de algo que quería comentar ahorita, de que nosotros cuando dijimos ya no vamos con Andrés porque ya lo conocemos, y no es, vamos, cuando lo acompañamos, y la última vez fue en el 2012, que hubiéramos preferido acompañar a Marcelo en aquel entonces, sabíamos que, vamos, sabíamos perfectamente que Andrés Manuel iba a hacer uso del poder hasta donde le alcanzara, porque nos lo llegó a decir en más de una ocasión cuando él era jefe de gobierno. Lo que importa es llegar ahí, y apuntaba a Palacio Nacional. Desde ahí se toman todas las decisiones. O sea, ¿el fin justifica los medios? Así es. O sea, es lo importante, no importa cómo, es llegar. Él ya estaba... ¿Él se los dijo? Él ha sido siempre un hombre autoritario. Y el alcance de la profundidad de sus acciones es directamente proporcional al tamaño del poder que va teniendo en cada momento. Hoy siente que tiene todo el poder de la República en sus manos. No vengan con que la ley es la ley. Ah, me ganaste un amparo. A chingar a su madre, Seguridad Nacional. Oye, que, a ver. ¿No le temes? No, no le temo. Y no es que no piense que vayan a hacer o pretender hacer algo algún día contra mí directamente. Pero se lo he dicho en la plaza pública y le digo aquí, no te tengo miedo, Andrés Manuel, no te tenemos miedo. Yo, en lo personal, después de todo lo que he vivido, echarme para atrás. ¿Al fiscal? Miedo. Al inservible del fiscal tampoco le tengo miedo. ¿Cuándo fue la última vez? Porque mi padre era embajador en Colombia. Llegó Agustín Lara. Agustín Lara dio su concierto y luego quiso ir a componer, pero le gustaba que hubiera presencias femeninas abundantes, o sea que, y entonces pues yo me fui. ¡Qué personajes! Yo fui con mi padre y con Agustín Lara, ellos eran muy amigos, y allí me la pasé oyendo a Agustín Lara, que desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana estuvo tocando y componiendo. ¿Te acuerdas de alguna de las piezas? Sí, escribió una dedicada a la mujer bogotana, muy bonita, que gustó mucho, él era muy popular allá. Y cuando ya a las 5 de la mañana lo llevamos a su casa, al Hotel Tequendama, donde se hospedaba, se quitó un anillo con un zafiro y me dijo, has sido muy aguantador, has resistido una velada que es la primera de tu vida y te regalo mi anillo. Y ahí lo tengo todavía. El anillo de un zafiro. Flaco de oro. De Flaco de Oro, sí. Entonces, bueno, claro, eso me hizo ser un niño, digamos, madurar muy rápido. Pero los debates son muy tensos, ¿no? Son formatos, así que, digo, porque yo he estado de pronto en moderación de debates y son estructuras tan rígidas que se vuelve muy tenso para quienes están ahí, se ponen muy nerviosos, muy nerviosas. Sí, a mí siempre me dicen, qué valiente que estuviste en el debate. Digo, qué valiente. Todos fuimos valientes, todos estábamos nerviosos. A Roberto Madrazo se le cae una hoja y se desaparece del porque la va a recoger cuando dices, no, la función sigue. Sí. O sea, era un manojo de nervios ese hombre, y así todos. Entonces le digo, no es la valentía mía, porque lo que tienes enfrente, ¿no? Cuando estás además en una campaña así, pues lo que te entusiasma es la gente, ¿no? Ver a los ojos, tú les dices y haces tus mítines y tal, y ver que tienes enfrente una reloj
No, es lo único que tienes, oscuridad y un reloj que dice 2 minutos y luego dice 1:50 y tal, es terrible. Eso es lo que ves a la hora de estar hablando, ¿no? Sí, no, claro que todos éramos, o sea, todos, y bueno, pues sí, el primero me fue muy bien, yo me sentí muy bien, me sentí muy a gusto, me sentí muy cómoda, pero siempre les digo, también era parte del proceso, siempre les digo que pues me llevé un traje de mi closet, no me compré nada nuevo, ¿no? Me maquillé, me peiné en la mañana, estuve sola en un hotel con un amigo que es muy divertido y entonces pues ahí nos reímos, hicimos tal y tal, ¿no? Y el segundo ya no me fue tan bien, fui muy impostada. Me pusieron un traje carísimo, me pusieron una gargantilla que me ahorcaba, llegó una maquillista, me peinaron, estaba lleno mi cuarto, ¿no? Un desastre y no me fue tan bien. Y eso te iba a decir. Bueno, realmente ahora está el PAN en su peor etapa. No solamente por su debilitamiento ético, moral, sino porque se ha aprovechado de esta debilidad institucional y de este deterioro los grupos más derechosos del partido. Yo creo que nunca como ahora el PAN está en un proceso horrible de derechización. Estos grupos extremistas han aprovechado no solamente la propia debilidad interna del PAN, sino esta etapa de polarización que vive la nación, y esta etapa de encono, de magnificación y de muchas mentiras, para hacerse de el PAN en términos de programas o de ideas. Bueno, no hace mucho, el PAN invitó a la ultraderecha española, Vox, a una reunión con legisladores. A ver, esta es el reflejo de un PAN que ahora sí que, como se dijo alguna vez, este es un PAN que ya no se come, porque está muy derechizado. Sí. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Seguir luchando desde dentro, decir con permiso, ya no tengo nada que hacer? Yo realmente en los hechos ya estoy muy lejos del partido. ¿Sí? Pero sigues adentro dirigencia del partido. Bueno, formalmente sigo siendo miembro, pero ya no tengo participación ninguna. ¿No la llevas con Marco? No. Cortés, no, yo he criticado muy directamente la mediocridad en la que hoy se desempeña la dirigencia del partido. Amenazas muchas. ¿Amenazas de muchas? muerte. ¿Más como procurador o en en la jefatura de gobierno ¿en también? ¿La jefatura de algunas. gobierno? Sí. Sí. Como procurador, hasta día y hora, ¿no? Van a atentar contra su vida el martes a las 6 de la tarde, no sé qué, y se escuchó en la celda, bla, 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 bla. ¿Y qué hacías? Pues cuidarte en la medida de lo que es posible, y luego pues verificar un poco de dónde salían las llamadas. No había tanta tecnología como ahora, quizá ahora es más fácil hacer verificaciones, pero sí amenazas complicadas. En algún momento dijiste, ya no, le hago caso a mi mamá y mejor me voy a litigar, a hacer otra cosa. Es que te abraza, el servicio público te abraza, y no obstante que, como les digo, a ver, a mí me tocó implementar esto de la alerta sísmica. No existía. O sea, sí existía la alerta sísmica, pero no la sonora en los altavoces de la ciudad. Es. Y cuando yo un día lo platico con el encargado del C5, porque estaba yo en la oficina y de repente empiezo a escuchar un anuncio, tal, vamos a hacer las pruebas. Y le digo, oye, así como estás haciendo este anuncio, ¿no podrías conectar, por ejemplo, un tema de alertamiento? Pues sí se podría. Y no podríamos conectar la alerta sísmica. Digo, porque yo escucho a muchas personas
que no estaban viendo la tele o que no estaban en el radio y que nunca se enteraron que estaba la alerta sísmica. ¿En qué año fue? Más o menos. La alerta sísmica debemos haberla implementado yo creo que en el 14 o en el 15. Sí. Yo fui una de las personas que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. Sí. En aquel momento Pablo Gómez y Demetrio Sodi estaban en contra y convencimos a Andrés Manuel de que incluso fuera candidato. Y ahí hice todo, porque Andrés Manuel empezó en tercer lugar en las encuestas y fue subiendo, fue un gran candidato, y recorrió la ciudad y demás, pero también hicimos un gran gobierno. Y en la medida que nosotros subíamos en las encuestas, él subía en las encuestas. Entonces yo salgo del gobierno y empiezo a ser atacada desde el gobierno, con la anuencia o no de Andrés Manuel, hoy creo que con su anuencia, y empiezo a ser atacada cuando yo había sido clave para el triunfo del PRD en la ciudad. ¿Por qué, Rosario? Porque yo me lo explico de la siguiente manera. Ahora que he estudiado y veo actitudes del actual presidente, porque no soporta un no de una mujer. Y me refiero a un no en el sentido político del término. No soporta una independencia de una mujer. Puede estar con muchas mujeres. La mitad de su gabinete son mujeres, impulsamos a las mujeres, pero siempre bajo mi resguardo, bajo mi tutela, sí. ¿No? Y yo pues empecé a ser muy popular, porque salí muy popular de la jefatura de gobierno. Yo además me recuerdo... Cuando yo veía a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado. Y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos. Y ves a este que tenemos hoy en día, a Andrés Manuel, y dices, bueno, este es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen, ¿no? No hay esperanza humana. Y la esperanza teológica es, ¿y cuál es? Me acompaña. Nos acompañamos en esta pobreza, y somos dignos. ¿Dónde está la verdad? En este pequeño hueco de amor. ¿Dónde está el sentido? En este pequeño hueco de amor. Que a veces llamamos hermandad, solidaridad, ¿no? todo eso. En esa parte. Y es lo que creo que se construyó en ese camino y en ese andar, en esa gira en donde se fueron sumando, Javier, víctimas y víctimas. Qué momento de la historia de nuestro país, qué momento más, momento. Bueno, y como periodista, ¿no? Un momento que marcó. Y fue eso, ¿no? Fue un gran momento, porque lo que el discurso del poder hizo... ¿Cuándo fue? Fue todo 2011 hasta el 2012, ¿no? Porque, bueno, recorrimos el país entero, ¿no? El norte, el sur, y después dijimos, aquí hay una narrativa que falta, la responsabilidad norteamericana. Las armas que nos están matando son de ellos, ¿no? Y ahí hay una narrativa también. Entonces construimos una narrativa porque lo que no queríamos era quedar entrampados en las elecciones, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir la narrativa, y bueno, las organizaciones norteamericanas nos apoyaron y recorrimos los Estados Unidos, ¿no? Nomás que hicimos el camino inverso a la colonización. Y muy bien, pero mi padre yo creo que me vio ahí muy metida. Ya con no los le avales, gustó tanto, no le gustó. se va a dedicar a la artisteada, como sí, decía. Exacto. Y me había dicho en febrero del último año de mi prepa, me dijo, no tengo dinero para que te vayas a estudiar a Europa, porque yo le dije, quiero ir a continuar mis estudios de ópera en Europa, ¿no? Qué bonito. Y me dijo mi papá, no tengo dinero. Y cuando me vio ahí metida en la obra musical y que me gustaba mucho, me dijo, sí tengo dinero, ya tengo dinero. Y me fui por un año. Lamentablemente me entró un desgarre de la cuerda vocal, ya no continué con la ópera, seguí cantando, por supuesto, pero el frío de Europa le cayó mal a mis cuerdas vocales,
Pero yo seguía ya, pero me metí a temas estudiantiles. Ahí había huelga todo el tiempo. Ahí es en donde, mira, lo que es el destino. Tu papá dijo, no, te alejó de los hermanos Zavala, desde que hubiera sido fantástico también. No, estaba yo feliz. Éramos compañeras, Daniela Romo y yo, fíjate, en ese coro. Yo ahí estaba ahí, cante, y yo en la política. Y ella era la grilla. Ella se dedicaba a la defensa del dijéramos, no la grilla, sino defendían el gremio artístico, ¿no? Y ahora yo estoy en la política y ahí está, baile. Pero fue esa visita también a Europa en donde me marcó muchísimo. ¿Qué año era? Estamos hablando del 72. En plena época, 72, después de 73, los movimientos europeos del 68, ¿no? ¿Sabes? En el primer día conoces a quien es tu esposo y que van a cumplir 50 años de casados. No, ya los cumplimos. ¿Ya? El 20 de diciembre del año pasado. ¿Y que había estado preso? No, fue? No, nosotros nos casamos el 20 de diciembre del 71 y el 11 de febrero del 72 y el 11 de febrero del 72. 2 meses después. 40 días para mayor exactitud. Se pasó casi 7 años en la cárcel. Entonces, pues fue un inicio eso, muy complicado, María? muy difícil, muy difícil. ¿Y llegaron a tu casa? No, recién casados, estábamos caminando en Guadalajara, la familia es de Guadalajara, y sencillamente se pararon 2 vehículos y nos detuvieron. Como lo que sale ahora en esta serie Extraño Enemigo. Sí. ¿Se lo y llevan? de Guadalajara, nos llevan. De Guadalajara nos traen a la plaza de Tlaxcuaque. Por cierto, algún día voy a ir a ver las celdas de la plaza de Tlaxcuaque. Está? ¿Te meten en estas celdas? En las celdas, a los 2. ¿A los 2? Sí, a mí a los 3 días me dejan salir. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te trataron? A ver, ¿qué te puedo decir de esos días? 2 cosas que me acuerdo. De los ojos azules de Miguel Nazar. Miguel Nazararo. De los ojos intensos azules, y del frío. Pero también tengo que decir que a mí, y aquí mi sentido religioso es, o sea, ¿por qué no me tocaron? Porque a mí físicamente no me tocaron. Te toca un momento de crisis tremendo, la fuga del Chapo, 2. Capítulo 2. ¿Sí? ¿Cómo lo vives ahí? No estaban en México, ¿verdad? No, mira, te digo que a ver, 12, ¿qué 13, pasó 14 ahí? y se fugan en el 14, sí, en el 14. Pero estábamos con los índices delictivos de lo mejor que te puedas. Aunque hoy los organismos ya lo medio aceptan, antes en ese tiempo no lo aceptaban, pero ahí estaban las cifras. Yo sí me baso en cifras, ¿no? Y en percepción, por supuesto. Y estábamos muy bien y habíamos formado la gendarmería. Sí. Y entonces, que puro joven, preparado, ya no sé qué hicieron con ella, pero joven preparado, licenciados en su gran mayoría, mujeres y hombres, muy bien formados en cuestiones policiales. Y nos invita Francia a su desfile a encabezar, junto con el ejército. Y es la única salida. Más que las veces que iba yo a Guatemala, a Estados Unidos de relaciones, que yo había estado fuera del país. Y me dice, presidente, oye, pues la gendarmería, vamos. Y dije, sí, vamos. Y me adelanto para no viajar junto con el presidente. Y yo estando allá, 2 días antes, era un sábado, pues me pasa la información de que se había escapado. ¿Quién te habla? Eugenio Imas, el director de CISEN. Sí. Y me dice, le digo, ¿cómo es posible? Dice, por abajo. Y luego te enseñas, yo no soy policía, pero le aprendes, y yo fui gobernador y te metes a temas de seguridad, y fui secretario de gobernación y te metes a temas de seguridad. Y eras el jefe también de la... y tienes que aprender que nunca subestimes a nadie. Había ya libros en los que se hablaba del Chapo,
Y en estos libros se hablaba de que le encantaba hacer túneles, ¿no? Los túneles estos de la frontera de Estados Unidos con México, que muchos se encontraron. Sí. Ya se hablaba de los túneles. No, hicieron su doctorado ahí, era una cosa impresionante. ¿Qué me ocupaba en esos tiempos cuando yo tenía reuniones con quien se encargaba de los centros penitenciarios? Que cumplieran con la norma. De las cosas que enseñé es que acababan de certificar el penal del Altiplano, una compañía americana que certifica a todos en el mundo. La acababan de certificar. ¿Qué certifican? ¿Qué acontece? Pues lo que acontece es que la niña crece, se casa la señora, la maestra, trae ya una idea de cambiar el sindicato, pero tiene necesidad de subsistir. Y quiere que su hija tenga una educación, ahí viene otra contradicción. Yo de la escuela pública, yo defensora de la escuela pública, y pienso que mi niña debe estudiar en una escuela privada y debe estudiar religión. Cosas que pasan, que tenemos que aceptar que pasan, que uno cometió, pero tiene derecho a corregir, ¿no? No se puede uno quedar allí. Entonces, cuando Maricruz crece, al paso del tiempo, yo creo que Maricruz debe ir a un colegio que estaba allí por Sullivan, se llamaba Sagrado Corazón o Colegio X, de madres, pero era privado y no tenía para pagar la colegiatura. Pero sabía que había un 5% de becas para hijos de maestros. Entonces fui a buscar que me dieran esa beca para mi hija. Y ahí me encuentro a ese maestro. Llevo mis papeles, le digo que soy maestra, que bla, bla, y en fin. Y me dice que con mucho gusto voy a su oficina, luego me cita un café, llego a ese café. Más adelante fui dirigente de la CNOP y al lado era un hotel donde él vivía y abajo había un restaurante. Llego allí y me dice que sí me van a dar la beca, pero que olvidó los papeles. Arriba. En sus habitaciones. Esto es palabra de honor, lo juro. Y sí voy a dar el nombre y voy a decir por todo. Y subo con gran ingenuidad. Una maestra provinciana, joven, con necesidad económica. Quería la beca para mi hija, para que fuera la mejor escuela. No estaba en mi mente que pudiera haber tal cosa. Subo, llega el individuo, abre, se siente en un sillón y se empieza a quitar las agujetas de los zapatos. Me salgo hecha un demonio y todo Reforma llorando. Sí.